مقدس تتي مبجوت يا سلام. Comenzamos un nuevo programa de viaje en el tiempo, la segunda parte de María, con el título María y el nacimiento de Jesús. Para este programa hemos empleado los siguientes manuscritos, sacando la esencia de ellos, lógicamente, en plan resumido, pero sacando lo más importante. El manuscrito del protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Tomás, filósofo israelita, manuscrito armenio de la infancia, manuscrito árabe de la infancia, libro de la Natividad de María y el evangelio de Lucas. Bien, pues en la primera parte vimos cómo los padres de María, Joaquín y Ana, la dejaron en el templo por una promesa. Cuando ella tenía 4 años, sus padres murieron. ¿Qué ocurre? Que a partir de esos momentos el responsable del futuro y de la vida de María era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en aquella época era el sumo sacerdote Abitar. Bien, pero cuando una mujer tenía la primera menstruación y estaba en el templo, se le entregaba a los padres. En este caso tenían que buscarle el propio sumo sacerdote un varón que la custodiara y se casara con ella. Aquí os quiero explicar una cosita antes de empezar. La palabra, aquí en este programa vais a escuchar muchas veces la palabra de custodia, custodiar. Custodiar equivale, en aquella época, equivale a lo que hoy en día es el noviazgo. Lo que pasa que con una gran diferencia. La custodia duraba 1 año. Y durante ese año, la pareja no podía tener relación entre ellas. Terminaba ese año y ya se podían casar con la boda, el banquete y demás. Bien, pues esa era la custodia. Pues tenían que buscarle un varón. Y tomaron una decisión, todos los sumos sacerdotes, con el Abitar a la cabeza, que se presentaran en el templo todos los varones, soltero o viudo, de la tribu de Judá, y que llevaran una vara o un cayado. ¿Por qué? Porque habían investigado en los profetas del Antiguo Testamento que decían que sobre la vara, sobre la parte superior, si brotara una paloma, el propietario de esa vara es el que debe de custodiar a una virgen. Bien, pues se presentaron todos los varones, soltero o viudo, y entre ellos había uno llamado José. José era natural de Belén, de la estirpe del rey David, de la tribu de Judá. José era viudo. Tenía 6 hijos de una anterior relación, 4 varones y 2 hembras. Los varones se llamaban José, Santiago, Judá y Simón, y las hembras María y Salomé. Pues se presentaron todos los varones con sus varas, y dice el sumo sacerdote Abitar que depositen cada uno sus varas dentro del santo de los santos, es decir, detrás del altar, en donde estaba el arca. Ahí depositaron las varas. Esperaban el prodigio era el que he comentado anteriormente, que una paloma brotara de alguna de las varas, pero no ocurrió. El sumo sacerdote Abitar, un poco resignado, fue sacando todas las varas y entregándoselo a los varones. Pero se olvidó sacar la vara de José. Pero él tampoco la reclamó. Y se le olvidó porque era la más pequeña de todas, estaba en una esquina. El sumo sacerdote Abitar, cuando desde el altar ve a José sin su vara, le dice: José, ¿y tu vara? Y dice: bueno, se habrá quedado dentro del santo. Y le dice: pues sube y recógela. Cuando José subió los 15 escalones, llegó al altar, entró en el santo de los santos, recogió la vara, entró una paloma, se posó en la parte superior, después inició el vuelo, dio 2 vueltas en círculo al habitáculo y se marchó. Aquello lo interpretó el sumo sacerdote Abitar como la señal esperada, y le dijo: José, tú eres el varón que debe de custodiar a María. José al principio se negó. ¿El por qué? Porque él le dijo: yo soy un hombre de edad avanzada. ¿Qué edad tenía José? 34 años. Bien, 34 años es una edad, para nuestra época, de una persona joven, pero en aquella época 34 años ya era una edad avanzada. Además justificó José: mira, tengo mucho trabajo, soy carpintero, constructor, tengo 6 niños a mi cargo, yo no me puedo hacer cargo, valga la redundancia, de María.
Pero el sumo sacerdote le dijo: José, si no acepta a María, va en contra de Dios. El temor a Dios en aquella época era sumamente importante. Total, no tuvo más remedio que aceptarlo. María también lo aceptó. Y ambos se fueron a Nazaret. En Nazaret le dice José a María: María, me tengo que marchar a Cafarnaúm. Cafarnaúm está en el lago de Tiberíades, en la orilla. Me tengo que marchar a Cafarnaúm porque me ha salido un encargo de Zebedeo para construir unos astilleros. El que encargó el trabajo a José era Juan Zebedeo, el futuro, o sea, el padre de los futuros discípulos de Jesús, Santiago y Juan. Pero José le dijo: te dejaré para que en este periodo de custodia te acompañen 5 doncellas. Las voy a contratar para que te sirvan. Efectivamente, así fue. José se marchó a trabajar y transcurría 6 meses desde que José se marchó y María tenía un encargo. En su casa se dedicaba a tejer un velo, por encargo del templo, el velo del templo del Señor. Hubo un momento que María dejó el velo, cogió un cántaro de agua. Para llenarlo de agua, ¿no? Enfrente de su casa había un pozo y ella cogió el cántaro para llenarlo de agua. Y justamente cuando va a salir, escucha una voz nítida y clara: alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. María miraba a la derecha, a la izquierda. ¿Quién me ha hablado? ¿Quién me ha nombrado? ¿Qué es lo que me quiere decir? Bueno, ella siguió con su cántaro, llegó al pozo, lo llenó de agua, volvió a casa, se encerró en su habitación y siguió tejiendo el velo para el templo. De repente un resplandor enorme y delante suya aparece una figura humana de un hombre descrito por los manuscritos, alto, rubio, ojos claros y una túnica blanca. Y le dice: María, no temas, soy el ángel del Señor. Vengo a anunciarte que darás a luz a un varón, al cual le pondrás por nombre Jesús. Él será hijo del Altísimo y vendrá para salvar los pecados del mundo. María estaba en ese momento pues ensimismada y le dice a ese ser: perdona, pero ¿cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? Os lo expliqué anteriormente, estaban en periodo de custodia. Además de no estar José, no podía tener relación con nadie. Y le dijo a aquel ser: tu hijo no será obra de ningún varón, sino es obra del Espíritu Santo. Mira a tu prima Isabel. En su vejez lleva 6 meses de embarazo. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aquellas palabras del ángel provocó que María se arrodillara y con las manos orantes, en posición orante, le dijo esta frase: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y aquel ser desapareció. María buscó a 2 mensajeros porque quería visitar a su prima Isabel para contarle todo. Y buscó a 2 mensajeros para que fueran a Cafarnaúm, porque José seguía trabajando en los astilleros, ¿no? En la obra que estaba realizando de esos barcos, con la idea de que estos mensajeros le informaran a José si le daba permiso para ir a ver a su prima. José dijo que sí. Los mensajeros le respondieron: sí, María, te puedes marchar, eso sí, acompañada por tus doncellas. Y las 5 doncellas fueron junto con María a las montañas de Judea. Y allí visitó a Isabel. Cuando llamó a la puerta y la abrió Isabel, su prima, su parienta, dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Hasta el fruto que tengo en mi vientre ha saltado de alegría con tu saludo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto. María entró en su casa, estuvo 3 meses en la casa de Isabel y Zacarías, y le narró todo lo que le había ocurrido. Fue justamente en ese momento cuando Isabel le dio varios consejos, pero los 2 más importantes fueron los siguientes: María, cuando vaya a Nazaret, no salga de casa,
porque estás en periodo de custodia. José además no está en el hogar. Y si te ven que estás embarazada, tu vida corre peligro, porque te pueden acusar de adúltera. Y por otro lado, cuando llegue José, explícaselo todo. Y si no lo entiende, ya Dios te ayudará. Eso hizo. María se marchó de la casa de Isabel, se fue a Nazaret. Y justamente cuando llega con las doncellas, ahí estaba ya José. José había llegado del trabajo. Entonces las hebreas en aquella época, cuando se quedaban en estado, sobre la túnica debajo de la barriguita para sujetarla, se ponían una cinta. De ahí viene el término estar en cinta. Claro, ella llevaba la cinta ya. Cuando José la vio entrar, montó en cólera, el enfado fue tremendo. ¿Qué has hecho, desgraciada? En mi ausencia, ¿con qué hombre has podido estar? Claro, José estaba totalmente indignado e incluso no atendía a las palabras ni de la doncella ni de María. María le decía, es que un ángel del Señor, y él la interrumpía. ¿Qué ángel ni ángel? Seguramente es un hombre disfrazado de ángel y se ha aprovechado de ti. José, dando vuelta por el habitáculo, al final da un portazo y se marcha. Y a unos 100 metros de su casa había una roca y se sienta. Claro, empezó a llorar amargamente. ¿Qué hago yo ahora? ¿En qué problema me ha metido esta mujer? Porque claro, si continúo con ella y el pueblo ve que está embarazada, la van a acusar de adúltera y la van a lapidar, la van a matar. Y tomó una decisión inamovible, que era, bueno, la abandonaré. La voy a abandonar en secreto y me marcho. Y mientras estaba acá pensando, José, quizás por el cansancio de haber venido de ese trabajo, por el estrés de ese día, por el disgusto que se había llevado, se quedó dormido en aquella roca. Y en el sueño escuchó una voz que le dijo, José, hijo de David, no tema tomar por esposa a María, porque lo que hay en su vientre es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo al cual le pondrá por nombre Jesús. Él vendrá para salvar a su pueblo. José despertó del sueño, fue de nuevo a su casa de Nazaret, y cuando entra se encuentra a las 5 doncellas, que le dicen, señor José, le podemos prometer que hemos estado todo el tiempo con María y ella no ha estado con ningún hombre, incluso la hemos acompañado en su visita a Isabel. Él guardaba silencio, entró en el cuarto y se encuentra a María llorando. Y le dice, hija mía, ¿es cierto lo que me has contado? Y ella asintió. José le dio un abrazo y la aceptó. Bien, pero ahora nos vamos a determinar en qué fecha nació Jesús y en qué época del año. La clave está en un censo y ahora vamos a tocar un poco de historia. El censo es el censo del gobernador de Siria llamado Quirino. Los censos se hacían en los territorios romanos para, lógicamente, censar, anotar a todos los habitantes y de esa manera tenerlos controlados para cobrarle el tributo a Roma. Es decir, bueno, cobradores de impuestos, ¿no? Bueno, pues Quirino organizó 2 censos. Siria estaba en el norte de Israel y era el encargado de organizar los censos. Bueno, pues Quirino organizó 2. Uno en el 6 a.C. y el segundo censo en el 6 después de Cristo. Entonces no cuadra, ¿no? ¿Verdad que no? Si María estaba a punto de dar a luz y acudió con José en el primer censo de Quirino, 6 años antes de su nacimiento, no cuadra. Os explico. En la actualidad, como bien sabéis, el calendario es antes y después de Cristo. Pero en la antigüedad el calendario estaba basado en la datación de los años desde la fundación de Roma. Desde la fundación de Roma, así es como se calculaba el tiempo. Pues en el año 525, a un monje bizantino llamado Dionisio el Exiguo, le encargaron confeccionar ese calendario, el antes y el después de Cristo. Pero cometió 2 errores garrafales. El primero,
consideró el año de la fundación de Roma el 753, cuando fue en el 748, lo cual fue 5 años antes de la fecha de datación de Dionisio. Y además omitió el año cero. Es como, por poner un ejemplo, si no contabilizamos el año 2000. El año 2000 existió, también el año cero. Los 5 años de error en la datación de la fundación de Roma, más la omisión del año cero, estamos hablando que Jesús nació en el 6 a.C. Coincide precisamente con el primer censo de Quirino. Además, cuando nació Jesús vivía Herodes I el Grande, que murió en el 4 a.C. Pero voy a lanzarnos, voy a salvar un poco ese error de Dionisio. Tened en cuenta que hoy en día tenemos toda la tecnología en nuestras manos. Dionisio el Exiguo lo hizo en el 525. Tenía que calcular la datación en cerca de 800 años y se equivocó en 6, lo cual no es tan grave, pero sí es cierto que se ha ido manteniendo porque ya es absurdo cambiar el tiempo, lógicamente, pero de golpe y porrazo acabo de quitar a todos 6 años. Jesús nació en el 6 a.C., primer censo de Quirino. Bien, ¿y en qué fecha del año? ¿En qué mes? Quirino inteligentemente organizó el censo en una de las fiestas más importantes judías, llamada la fiesta de las cabañas. ¿Por qué? Porque la fiesta de las cabañas, que duraba 7 días, todo el pueblo de Israel acudía en peregrinación a Jerusalén. Era una fiesta judía en donde acudían todos a Jerusalén. ¿Qué pensó Quirino? Ideal para un censo. Si toda la población van a Jerusalén, organizo en la fiesta de las cabañas ese censo, ese primer censo. Perfecto. ¿Y cuándo se celebraba la fiesta de las cabañas? En el mes judío de Tisrei. El mes judío de Tisrei equivale hoy en día a septiembre y octubre. Vaya. No, diciembre. De entrada, si leéis los manuscritos, difícilmente en invierno iba a haber pastores con su rebaño, sobre todo en una zona tan hostil como es Jerusalén o Belén en aquella época. Pero entonces, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre si Jesús nació algunos meses antes? Bueno, cuando se consideró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, eso fue en el 303 en el Edicto de Milán, años más tarde se celebró un concilio en Nicea, en el 325, el primer concilio de Nicea. Allí intentaron buscar, entre otras muchas cosas, una fecha al año idónea para conmemorar el nacimiento de alguien tan importante como era Jesús de Nazaret. El emperador romano Constantino I el Grande, cuando empezó a mirar todos los manuscritos y a analizar qué fecha podía haber nacido Jesús y no hallaron una fecha exacta, decidió lo siguiente: para Jesús le vamos a dedicar el año más importante para Roma. El día más importante para Roma, perdón. El día más importante. ¿Qué día era? El Sol Invictus. El vencimiento del sol a las tinieblas, que es como le llamaban. Una fiesta grande en Roma, en el solsticio de invierno. ¿Cuándo comenzaba la fiesta? El 22. Y finalizaba como día grande el 25 de diciembre. Y a partir de ahí se instauró la Navidad, o el día del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Celebramos la Navidad, entonces, el 25 de diciembre desde el siglo IV, ya ha llovido. Y debemos de seguir celebrándola, lógicamente. Aunque históricamente sabemos que por el censo de Quirino, Jesús nació entre los meses septiembre-octubre del 6 a.C. Bien, volvamos ahora a José María y el hijo de José llamado Simón, porque fueron los tres a censarse a Jerusalén. Claro, al llegar a Jerusalén estaba todos los sitios ocupados. María estaba a punto de dar a luz.
En aquella época, pues lógicamente no había hospitales, las hebreas daban a luz o en sus casas, y si te cogías de camino en cualquier otro lado, pues buscaban una cueva, un sitio para salvar un poquito la intimidad, oculto. Y al no encontrar sitio en Jerusalén, siguieron para adelante, llegaron a Belén, y muy próximo a Belén, María rompió agua. Y había una gruta. Inmediatamente José ordenó a su hijo que le ayudara a María para que entrara en la gruta, pero según la ley judía, un varón no puede estar presente en el nacimiento de un hijo. La única solución que tenía José era buscar a una comadrona o partera hebrea. Y aquí vamos a dar un homenaje a una mujer olvidada por la historia. Y creo que va a ser una, bueno, creo no, la considero como una persona muy importante. Y la historia se ha olvidado de ella. José, cuando salió de la gruta, por Belén empezó a pegar voces: necesito, mi esposa, mi futura esposa va a dar a luz, necesito una comadrona. Y al paso le salió, y atento con este nombre, Zelomí. Zelomí se acerca a José: yo soy comadrona con mucha experiencia. ¿En dónde está tu esposa? Aquí en la gruta la acompaña. ¿Y cuál es la sorpresa? Que al entrar en la gruta, Jesús ya había nacido. Zelomí lo cogió en brazos, y lo que más le sorprendió es que el niño no tenía mancha ninguna, como un recién nacido, ni el mismo color. Lo dejó en el pesebre, pero claro, en aquella época, como bien sabéis o imagináis, no había ecografía. ¿Qué es lo que hacía una comadrona? Palpar de nuevo a la doncella por si venía otra criatura detrás. Bien, y aquí voy a hacer también otro pequeño paréntesis. La palabra virgen, esto es clave. Virgen es una palabra de origen hebreo. Etimológicamente significa joven. Nada que ver en un principio con la virginidad que hoy en día en el siglo XXI entendemos. Joven. Bueno, pues cuando Zelomí palpa a María, las mujeres tenían una membrana que se llama himen, pues al himen en aquella época le llamaban naturaleza. Cuando palpa Zelomí a María, comprueba que el himen, su naturaleza, estaba intacta, se sorprendió y empezó a gritar en la cueva: una virgen, una joven, ha dado a luz con su naturaleza intacta, lo nunca visto. Yo no me he encontrado nunca con algo parecido, con su naturaleza intacta. Tanto fue así que corrió la voz por todo Jerusalén. Quizás a esa mujer, que la historia lo ha olvidado, hoy le vamos a dedicar este programa, le vamos a dar ese homenaje, porque la palabra virgen, hasta el día de hoy, por la virginidad de María, la única persona que la pudo comprobar fue Zelomí, que va por ella este programa. Bien, a los 8 días, José y María, según la ley, fueron al templo de Jerusalén, y al niño Jesús, en presencia de Simeón, le pusieron el nombre de Jesús. Todo lo que ocurrió después, la vivencia de María durante la pasión de Jesús, e incluso su muerte, lo veremos en la tercera parte del programa dedicada a María. Muchísimas gracias, y ahora estoy a vuestra entera disposición para cualquier pregunta. Con tantas mujeres llamadas María, ¿cómo se distinguían unas de otras? Bien, buena pregunta. Cierto es. María era un nombre que significa la elegida por Dios, por lo tanto era un nombre muy bonito para aquella época. Había muchas Marías, cierto es. A la mujer, igual que a los hombres, los apellidos eran apodos, prácticamente. Pero me ha gustado esta pregunta, porque os voy a dar un dato quizás novedoso. A María se le distinguía de la siguiente manera. María de Nazaret como lugar de residencia habitual, pero podía haber otras Marías que también fueran de Nazaret. También se le utilizaba el apellido de los nombres de los padres: María, hija de Joaquín y Ana. ¿De acuerdo? Pero también se utilizaba mucho los hobbies, o algo que destacara a la persona. ¿Y sabéis cuál era el hobby de María? Sobre todo en su juventud: las flores.
y era conocida como María la de las Flores. Quizá ahora entendemos cuando en mayo se suele cantar con flores a María. Le encanta la flor a María. Miqueas profetizó el nacimiento de Jesús, que nacía en Belén de Judá, el que debe gobernar a Israel. Como no se supo la fecha exacta de su nacimiento, cuando ya se predijo que nacería no solo por Miqueas, sino por el Espíritu Santo. También me gusta esta pregunta. Cierto es, los profetas nunca ponían fecha. De hecho, cuando vimos el programa de Juan Zebedeo, que también es un profeta, con Armagedón, ¿no?, o el fin de los tiempos, el Apocalipsis, en ningún momento se habla de fecha. Los profetas no hablaban de fechas. Es cierto que la fecha ha sido posteriormente analizando y estudiando, por ejemplo, un personaje como Flavio Josefo, que nos habla, un cronista romano, ¿no?, que nos habla de los censos de Quirino, hemos podido hacer cálculos, pero un profeta simplemente profetizaba en un futuro, pero no establecía ninguna fecha en concreto. ¿Era obligatorio casarse según la ley judía? Según la ley judía, sin lugar a dudas. Vamos a ver, los judíos tenían que respetar una ley de Dios, que está en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 8. Creced y multiplicaos, y para ello se tenían que casar, lo cual era de obligado cumplimiento. Lo que le ocurrió a María es que al perder a sus padres y al estar en el templo, la persona encargada de ella, de su futuro, era el sumo sacerdote. Por eso convocó, como hemos hablado en el programa, a los varones solteros o viudos de su misma tribu. Porque en aquella época, es cierto, había 12 tribus en Israel, pero se casaban mujeres con hombres pertenecientes a la misma tribu, ya sea de Benjamín, de Isaacar, de Nastulón, Zabulón, de Judá. El caso de José y María eran de la tribu de Judá, de la estirpe del rey David. Era obligatorio, sí. En el libro ¿Y vosotros quién decís que soy yo?, del cual usted es autor, me llamó mucho la atención el testimonio de las 2 comadronas que participaron en el parto, que para ser un niño tan grande y hermoso, su peso era muy inferior de lo que debería ser. ¿Por qué la Iglesia ocultó un hecho tan positivo para la grandeza de Jesús? Muchas gracias, ¿eh? Sí, efectivamente, soy el autor del libro. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Lo que ocurre, que es cierto que he tenido que hacer una síntesis, porque en ese libro, que ya saldrá en breve la 4ª edición, y ya os informaré cuando sale, en la fecha que salga, es cierto que si tuviera que narrar todo lo acontecido del nacimiento de Jesús, pues estaríamos aquí hasta mañana más o menos por esta hora. Entonces he tenido que hacer una síntesis. Sí, me hablas de Selomí, o Zaquel, que es el mismo nombre, y Salomé. El hecho fue muy bonito, fue precioso. Lo que ocurre es que en el concilio de Nicea, que esa fue la clave de todo el 325, además de determinar la fecha de la Navidad del 25 de diciembre que hemos comentado en el programa, se vieron una serie de cuestiones importantes. Y eligieron los 4 evangelios. Y no rechazaron, sino el resto pues dijeron, lo dejamos ahí oculto. ¿Por qué eligieron esos Mateo, Marco, Lucas y Juan? Pues porque valoraron más las enseñanzas de Jesús. Mucho más que el nacimiento. De hecho, si vemos solamente del nacimiento, no habla someramente Mateo y Lucas. Y poco más de la infancia de Jesús, muy poco. Valoraron más en aquel concilio lo que era la enseñanza, porque eran revolucionarias. Ten en cuenta que Jesús rompió todos los esquemas, que ya lo veremos en la etapa adulta, ¿no?, cuando estemos con Él, ¿no? Pero sí es cierto que es un hecho precioso. Lo que pasa es que consideraron que había demasiados textos. De hecho, en el libro "Y vosotros quién decís que soy yo", hay unificado 80 manuscritos. Es imposible actualmente para una liturgia incluirlos todos, cierto es. Pero la tradición cristiana, piadosa cristiana, ha hablado de determinados personajes. Lo que sí me da lástima, por eso este programa estaba muy motivado a la hora de darlo, es de rendirle homenaje a Selomí. Porque sí es importante, ya lo hemos visto en otros programas, distintos personajes como Longino, Quinto Cornelio, Poncio Pilato. En este programa hemos hablado de la mujer que trajo al mundo a Jesús. Lo que hoy en día es un ginecólogo, en su día se llamaba partera. Es importante. Me ha gustado esa pregunta y muchísimas gracias.
¿Puede que Jesús naciera el 1 de septiembre? Bueno, las fechas, vamos a ver, las fechas en aquella época son judías, eran bimestrales, iban por ciclos lunares. El 1 de septiembre, el mes de Tirrey corresponde, va de septiembre a octubre completo, lo cual exactamente una fecha no se puede saber, porque los ciclos lunares cambian. De hecho, si nos damos cuenta, la Semana Santa, que es en el mes de Nisan, marzo, abril, nunca cae en la misma fecha. Por lo tanto, ahora tenemos medio para decir en qué fecha exacta se celebró la Semana Santa en el año 1900, ¿no? Y tal. Ahora sí, ¿no? Porque podemos irnos al calendario. Pero eran bimestrales y iban en función del ciclo lunar. Por eso he hablado del mes de Tirrey. Tirrey es septiembre-octubre. Exactamente hablar de una fecha concreta, el 3, el 4, el 1, es imposible. Tendríamos que irnos a los ciclos lunares de aquella época. ¿Y sabe lo que ocurre? Que ya tendría que viajar a la NASA, a hablar con un experto de la NASA que me echara un cable para ver qué ciclos lunares exactamente había en el 6 a.C. Pero fue septiembre-octubre. Pero vamos, de todas maneras, para las personas fieles, yo lo soy, de celebrar la Navidad el 25 de diciembre, es que eso ya forma parte de la tradición. Una cosa muy distinta es la historia y otra cosa es la tradición. La historia real, bueno, la hemos hablado porque yo soy investigador e historiador, pero la tradición del 25 de diciembre lleva instaurada desde el siglo IV hasta ahora. Y hay que continuar con ella. Aunque históricamente, como digo, fue en la fiesta de las cabañas porque así aprovechó así, de esa manera, Quirino, ¿no? El gobernador de Siria. Todo el mundo iba a Jerusalén para 7 días, peregrinaban allí, pues aprovecho y monto el censo. Pero no sabemos si fue el 1 o 2. En septiembre y octubre también lo celebraremos. Lo podemos celebrar todos los días. ¿María y su familia eran pobres? No. No. Vamos a ver. José era constructor. Es cierto que siempre hemos creído y lo hemos identificado con la carpintería. No. En los textos originales habla de tecón. Tecón es una palabra griega que significa constructor. De hecho, José llegó a construir casas y palacios e incluso construyó los astilleros, barcos, aunque fuera de madera, pero también entra dentro de la rama de la construcción a Juan Zebedeo. No eran pobres, vamos a ver, en la tribu de Judá no eran pobres. Lo que pasa es que la imagen que nos ha dado a través de los siglos, el nacimiento en un portal de Belén, y quizá algún que otro villancico que son muy emotivos, sí, nos habla de, bueno, que eran pobres. No lo eran, lo que pasa es que nació en una cueva, ya lo expliqué anteriormente, porque no había sitio ni posada. Estaba todo cubierto, era todo Israel en esa zona de Judea para la fiesta de las cabañas. Y era muy común que si alguien daba a luz en ese momento buscarle cualquier, y perdóname por la expresión, ¿no? Cualquier boquete, ¿no? En este caso fue una caverna. No eran pobres, era constructor, y de hecho imaginaros que ya veremos en el siguiente programa dedicado a María, cómo huyeron a Egipto, y además José contrató unos sirvientes, y ¿sabes? O sea que no era pobre, vamos, no pasa absolutamente nada, simplemente porque los de la tribu de Judá, si se caracterizaban por algo, era porque tenían más posibilidades económicas que otros. Las tribus más pudientes eran la de Benjamín y la de Judá. Lucas dice que María, tras viajar a Belén con su esposo José, debido a un censo, dio a luz a su hijo primogénito. ¿Esa palabra podría llevar a pensar que tuvo otros hijos después de Jesús? No aparecen los manuscritos que tuvieran otro hijo después de Jesús, ¿eh? No aparece, perdón. Si aparecieran os lo narraría. No, sí se habla de que tuvo hermanos Jesús, pero eran hermanastros, ya lo he explicado. José tenía 34 años, una edad avanzada para aquella época, pero, como he dicho al principio del programa, era viudo y tenía 4 chicos y 4 varones y 4 hembras. Y 2 hembras. Entonces, pues no se sabe, vamos, y de hecho en los manuscritos se habla de que Jesús fue el único primogénito que tuvo María. Lo que ocurre es que Jesús en ese momento se convirtió en hermanastro de Santiago, Judas Tadeo, no tiene nada que ver con Judas Iscariote, Simón, José y de sus hermanastras,
María y Salomé, que en algunos textos nos habla de Lidia y Licia. Son nombres griegos de María y Salomé. ¿Qué se sabe de los hijos de José? Pues bueno, ya no se menciona ningún otro manuscrito más. Sabemos, precisamente por los manuscritos antiguos, que el que le acompañó a Belén como ayudante fue Simón, el único. Sí aparece también en un manuscrito que se llama La historia de José el carpintero, que las dos hijas se casaron. El resto de los hijos, vamos, sabemos algo de su historia porque se convirtieron algunos en discípulos de Jesús, que ahora, en un futuro dedicado a los apóstoles y discípulos hablaremos de ellos, ¿no? Pero por ejemplo, de José y de Simón no tenemos más datos, no sé lo que ocurrió con ellos. Sí tenemos datos de Judas y de Santiago. Y de María y Salomé, nada tiene que ver con la María y Salomé de la Pasión de Cristo. Ellas se casaron y se fueron fuera de Israel, es los únicos datos que tenemos. Tenemos una gran dificultad, los investigadores, que los que escribían en aquella época eran muy pocos. Muy pocos. Y aparte ofrecían muy pocos datos, fijaros, ¿no? Fijaros que en el Concilio de Nicea no encontraron la fórmula de saber cuándo nació Jesús. Lo hemos averiguado después, más tarde, a través de una investigación. Entonces lo tenemos muy difícil. O bien los personajes destacaban por algo muy concreto, o si no se le perdía la pista. Ya digo, de los hijos de José, solamente, que ya lo trataremos en su momento, sabemos de dos. Y sabemos el futuro de esos dos. ¿Por qué? Porque fueron apóstoles de Jesús. Pero José y Simón desaparecieron. Y María y Salomé también. ¿Por qué María y José no tuvieron ningún hijo si se casaron? Bueno, realmente el detalle, lo que pasa es que adelantarme, lo veremos en el próximo programa. Entre los dos, María y José tuvieron a Jesús, cierto es, como hemos narrado, ningún manuscrito no habla de que tuvieron otros hijos, en ninguno, pero después de su etapa en Egipto, prácticamente José murió. José era una persona avanzada. Mira, María tenía 14 años, algo común en aquella época que una mujer se pudiera casar con un hombre, da igual de la edad que fuera. José tenía 34. En aquella época 34 años era una edad avanzada. José murió, pero adelantarme a otro programa, pero bueno, José murió cuando Jesús tenía 11 años, pero no tuvieron más hijos, más hijos o no se escribió nada de los hijos. Bien, pues desde producción me comenta que hemos finalizado. Ha sido un placer estar otro miércoles más con vosotros, encantado. Nos veremos en el próximo programa, que será la tercera parte de María, y ahí analizaremos la juventud, la infancia de José con María, cómo vivió María la pasión de Jesús, e incluso la propia muerte de María. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias y que seáis muy felices.